Buenas tardes, hermanos. Gracias a Dios porque podemos alabar al Señor. Es maravilloso poder cantarle. Mando un saludo a cada uno de los hermanos que están en la transmisión. Me da mucho gusto que se tomen el tiempo para conectarse, hermanos, y de esta manera también estar aquí presente, por lo menos de manera virtual. Es muy valioso también que cada uno de ustedes participen, por eso me da mucho gusto. Envío un saludo a todos los hermanos que están conectados. Algunos hermanos que no conozco nos honran, ¿verdad?, uniéndose a nuestra transmisión. Les enviamos también un saludo. Gracias a los hermanos que estamos aquí, que hemos llegado. Voy a pedirles por favor que preparemos nuestras Biblias para escuchar la palabra de Dios en el libro de Zacarías capítulo 3. Zacarías es uno de los últimos libros del Antiguo Testamento, así que voy a dar un momento para que podamos encontrar este pasaje, este capítulo de la Biblia, el libro de Zacarías. Mientras, quiero recordarles, hermanos, que estamos estudiando una serie que se llama Discípulos de Cristo. En las últimas semanas hemos aprendido acerca de la enorme tarea, de la gran responsabilidad, del tremendo privilegio que tenemos los hijos de Dios de convertirnos en discípulos de Cristo, en hombres y mujeres consagrados a Él, de tal manera que nuestra vida refleje la luz de Cristo. Viene a mi mente la idea que en alguna ocasión escuché, no es mía, la escuché de un pastor en alguna ocasión, y él decía que el sol, ¿verdad? El sol tiene una luz propia que es capaz de irradiar, de alumbrar al mundo a pesar de la distancia tan grande que hay. Pero que la luna, ¿verdad?, alumbra también durante la noche, dependiendo también, por supuesto, de las fases lunares, ¿verdad? Pero que la luna no tiene luz propia, sino solamente tiene la capacidad de reflejar la luz del sol. Sin embargo, es hermoso. No sé si a todos nos ha tocado ver en alguna ocasión una luna llena, por ejemplo, ¿verdad?, en todo su esplendor, hermosa en lo alto del cielo. Y evidentemente cuando hay luna llena, pues la oscuridad no es tanta, ¿verdad? Se alcanza a ver ese brillo y sobre todo, o máxime, en medio de la oscuridad de la noche. Así debería de ser el cristiano. El cristiano no tiene una luz propia, pero debe de irradiar, debe de reflejar la luz de Cristo. Ese es un discípulo. Un discípulo es una persona que refleja la luz de Cristo a donde quiera que va. La luna no puede evitar reflejar la luz del sol, hermanos. Simplemente la refleja. El cristiano debería de ser igual. Debería naturalmente de reflejar la luz de Cristo a donde quiera que va. Ser discípulo de Cristo, entonces, hermanos, es un gran privilegio, pero también una gran responsabilidad. Son muchas las responsabilidades que tenemos como discípulos de Cristo, las hemos aprendido en las últimas 17 semanas. Sin embargo, hermanos, también el día de hoy quiero tocar un tema en el que quiero considerar lo siguiente. ¿Qué pasa cuando como discípulos de Cristo fallamos, caemos, nos desanimamos o no estamos reflejando precisamente esa luz de Cristo? ¿Qué esperanza hay para cada uno de nosotros? ¿Qué es lo que podemos esperar del Señor? ¿Qué es lo que debemos de llevar a cabo? ¿Cómo debemos de actuar? Aunque en la Biblia, hermanos, afortunadamente hay muchos ejemplos de discípulos de Dios, de Cristo, que en algún momento de sus vidas se desanimaron, fallaron o pecaron. Quiero tomar yo como ejemplo uno que se encuentra en el libro de Zacarías, y es por dos razones. La primera, porque el libro de Zacarías es un libro que comúnmente no tocamos, o por lo menos no es lo más cotidiano, ¿verdad?, tomar este libro para poder predicar de él. Pero por eso quiero hacerlo yo. Y en segundo lugar, porque el libro de Zacarías nos habla no de un discípulo, nos habla de un pueblo, de una nación que debió de haber sido que se debió de haber convertido en discípulos de Dios, en discípulos de Jehová, y que sin embargo, a pesar de que no lo hicieron, ellos tuvieron nuevas oportunidades de parte de Dios para poder regresar a ese camino al cual ellos habían sido llamados. Y de allí, hermanos, el título de la predicación de este día: nuevas oportunidades para el discípulo. Déjenme comentarles lo siguiente. Normalmente no me gusta, porque no es cotidiano, no es común que un predicador lo haga, ¿verdad? Justificar el título de una predicación
y no es que trate yo de justificarlo, más bien quiero decirles que originalmente pensaba ponerle otro título. Por ejemplo, había pensado titular la predicación de hoy una segunda oportunidad para el discípulo. Pero después pensé que Dios no es alguien que da una segunda oportunidad, sino que da la tercera, la cuarta, la quinta, la sexta. Es tan misericordioso que Él siempre da nuevas oportunidades al discípulo. Eso no significa que entonces tenemos que ser como este pueblo, ¿verdad? Que en virtud de que el Señor es misericordioso, pues entonces no hay problema en lo que yo haga con mi vida, porque todas las veces voy a tener la oportunidad de Dios. No. Más bien el enfoque es el siguiente: siempre tendremos nuevas oportunidades para el discípulo, y eso es algo que nos debe de motivar, si es necesario, a colocarnos, así como un corredor se coloca en una posición lista para arrancar y salir de la meta y alcanzar el propósito, nosotros hacerlo de nuevo como cristianos, como hijos de Dios. Espero que hayamos encontrado ya el pasaje. Es muy sencillo para quien está familiarizado con la escritura, y el día de hoy, hermanos, quiero desarrollar la predicación a través de tres puntos. El primero, el título se llama Nuevas oportunidades para el discípulo. Punto número 1, el acusador del discípulo. Zacarías capítulo 3, versículo 1. Leo la palabra de Dios, que dice de la siguiente manera: me mostró al sumo sacerdote. Esa es una parte muy importante. Me mostró al sumo sacerdote Josué. Y quiero que entendamos dos cosas. Primero que nada, este Josué no es el Josué del libro de Josué. Este es un sumo sacerdote que se llama Josué también. Recordemos que el sumo sacerdote era, vamos a llamarle así, el sacerdote principal dentro del pueblo de Israel, el que tenía la responsabilidad de entrar ante la presencia de Jehová en el lugar santísimo una vez al año, en representación del pueblo. De tal manera que Zacarías capítulo 3 versículo 1, aunque habla del sumo sacerdote, lo vamos a comprender el día de hoy, hermanos, que Zacarías está teniendo una visión en la que va a representar a toda una nación. Va a representar a toda una nación a través de un solo hombre, del sumo sacerdote, porque además esa era la costumbre. Cuando él entraba al lugar santísimo, él representaba a todo el pueblo. Me mostró el sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Jehová, y Satanás. Esta es una parte muy interesante. Y Satanás estaba a su mano derecha, ¿qué dice? Para acusarle. Hermanos, desde que nosotros estudiamos la Biblia, podemos darnos cuenta de primera mano, y si no, recuerden ustedes el libro de Job, que aunque Satanás, hermanos, aunque Lucero, quien se convirtió en el diablo, y Satanás fue echado de la presencia de Dios, es decir, ya no tenía más cabida en el cielo, entendemos por Job, entendemos por este pasaje de la Biblia, que Dios todavía le permite accesar a su presencia. El problema es que Satanás, cuando tiene la oportunidad de accesar a la presencia de Dios, lo hace únicamente con un propósito. En esta ocasión, hermanos, Satanás va delante de Dios y le dice algo así como: mira tu pueblo, mira este pueblo que tú levantaste, que tú constituiste, que tú hiciste crecer, que tú le pusiste profetas, que tú le pusiste reyes, que tú le pusiste sacerdotes. Mira cómo vive, mira cómo anda, mira cómo se comporta, mira cómo es. El pueblo de Israel, hermanos, había regresado de la cautividad en Babilonia. 70 años había estado en aquel lugar, había sido llevado en cautiverio por el rey Nabucodonosor a través de su ejército, y habían, hermanos, tenido que pagar las consecuencias de sus faltas y de sus pecados. Y cuando ellos regresan a Jerusalén, lamentablemente, hermanos, el pueblo todavía tenía algunos problemas en su carácter, en su manera de pensar. De manera general tenían un mal testimonio. Y Satanás, hermanos, está a la mano derecha del ángel de Jehová, de Cristo preencarnado, ¿verdad?
acusando al sumo sacerdote Josué, que como ya lo dije hace rato, está representando a todo el pueblo de Israel. Hermano, hermana, tú y yo como hijos de Dios, tú y yo como discípulos de Cristo, ustedes y yo, nosotros como discípulos de Cristo, tenemos que tener cuidado de algo. Tenemos que recordar, hermanos, que la palabra de Dios nos enseña que Dios está observando nuestra vida. Por ejemplo, vayan conmigo a Proverbios capítulo 15, versículo 3 y posteriormente a Primera de Pedro capítulo 5, versículo 8. Proverbios capítulo 15, versículo 3, hermanos, es un pasaje de la Biblia que nos recuerda que hay alguien que está al pendiente de nuestra vida y que ese alguien es Dios. Dice la palabra del Señor: los ojos de Jehová están en todo lugar, mirando a los malos y a los buenos. Yo no puedo esconderme de los ojos de Dios. Puedo esconderme de los ojos de mi esposa, de mis hijos, de mis padres, de mis hermanos, de la iglesia o del pastor, pero de Dios no. Los ojos del Señor están en todo lugar, mirando a los malos y a los buenos. Y yo quiero pensar que Dios nos ve con ojos de misericordia, que se contrista, que se entristece. Pero también dice 1 Pedro capítulo 5, versículo 8: sean sobrios, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Dice la palabra del Señor en Job que cuando Satanás se presenta delante del Señor, le dice: ¿de dónde vienes? Dice: vengo de rodear la tierra, vengo de verla. Vengo de ver a las criaturas que vienen allí. Vengo de ver cómo viven, cómo son. Hermano, hermana, la palabra del Señor dice que cuando Satanás entra a la presencia de Dios, lo hace únicamente con una razón: para acusar a aquellos que somos sus hijos. Si tú y yo el día de hoy, como discípulos de Cristo, hemos pecado, hemos fallado, nos hemos enfriado, nos hemos alejado, ahora mismo quizás, o en algún momento, Satanás está delante de Dios diciendo: mira a tus hijos, mira a tu iglesia, no que te aman, te cantan el domingo, dicen gloria a Dios, dicen aleluya, son maestros de escuela dominical, son predicadores, pero en lo oculto son unos hipócritas, son unos envidiosos, son unos mentirosos, son unos ladrones, son perjuros, son envidiosos, son chismosos, son murmuradores. Mira a tus hijos. Y Satanás está acusando a la iglesia, está acusando a sus hijos, me está acusando a mí. El problema, hermanos, es que muchas veces eso no solamente lo ve Dios y lo ve Satanás, lo ve también la gente. Ayer, hermanos, tuvimos la oportunidad, empezamos a una nueva obra misionera, hermanos. Oremos para que el Señor nos permita establecer una nueva iglesia. 2 hermanos en total, fuimos a predicar la palabra y volvimos gozosos porque mucha gente nos escuchó. Quiero darles un testimonio rápidamente. Un jovencito de 28 años de edad, me acerqué con él, le dije: oye, mira, te puedo regalar este folleto. Me dijo: ¿qué es? Digo: mira, soy cristiano, me llamo Germán y estoy compartiendo la palabra de Dios. Y lo que muy pocas veces ocurre, me dice: ¿le gustaría sentarse? Iba en la calle, me invita a sentarme ahí en la banqueta. Le digo: claro que sí, claro que sí. Y empezamos a charlar. Este chico me dice: yo soy agnóstico. Lo primero que quiero que usted sepa es que yo soy agnóstico. Le dije: muy bien, gracias por decírmelo. Y entonces empezamos a platicar, empecé a compartirle de Cristo, le compartí el plan de salvación, y en la charla, porque no voy a platicarles todo lo que ocurrió allí en una hora de conversación, él me dijo: ¿sabe usted por qué me hice agnóstico? Le dije: no. Dice: porque conozco muchos cristianos, muchas personas que dicen que son cristianos, que son hijos de Dios, pero en lo oculto son perversos y son malos y son unos hipócritas. Y cuando esa gente venía y me decía que porque yo no creía en su Dios, en su Biblia, en su Cristo, en su iglesia, yo dije: yo no quiero ser como ellos, y por eso me hice agnóstico. Eso es terrible, hermanos. Él no se hizo agnóstico porque creyera que el agnosticismo era una fuente de sabiduría para él, sino se fue para allá porque dijo: yo no quiero ser como estos otros. ¿Sí me explico?
Y cuando Él me dijo eso, hermanos, yo sentí una carga en mi corazón. Y aunque no traté de justificar, y yo le dije, bueno, tienes razón. En esta vida vemos muchos cristianos que no hemos entendido la responsabilidad de hacerlo. Y lamentablemente hemos hecho tropezar a muchos, como tú, le dije. Pero a pesar de eso, quiero que sepas que Dios te ama a ti. Y que la mejor decisión que tú podrías tomar en tu vida es darle tu vida a Jesucristo. Y me lo repitió más de una vez. Más de una vez me lo dijo. Casualmente estábamos sentados en una banqueta y a la espalda teníamos un templo católico. Y me dijo, todos son iguales. Hermanos, ¿cómo soy yo? ¿Cómo eres tú? ¿Cómo somos nosotros? Tenemos que recordar, hermanos, que aunque nadie en la iglesia nos señale, nadie en la iglesia nos diga, nadie en la iglesia nos llame la atención, Satanás está delante de Dios diciendo, mira a tu hijo, míralo, ve cómo está viviendo. Por eso quizás vayan conmigo a Efesios capítulo 4, versículo 27. El apóstol Pablo hace una advertencia muy pequeñita, pero muy grande. Más bien, hace una advertencia muy grande en pocas palabras. La frase que está en Efesios capítulo 4, versículo 27, es una frase que ustedes y yo, hermanos amados, tenemos que tener siempre presente. Efesios capítulo 4, versículo 27 dice, ni den lugar al diablo. Es decir, no hagamos nada que le permita al diablo tener razones para acusarnos delante del Padre. Dice 2 de Corintios capítulo 2 versículo 11, lo voy a leer, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Es decir, él está planeando en todo momento la manera de encontrar razones, ya sea para hacernos caer o ya sea para acusarnos, hermanos, delante del Padre. Él está cotidianamente, permanentemente acusando a los discípulos de Cristo. Acompáñenme a Apocalipsis capítulo 12 versículo 10 y posteriormente es más, vamos a dividirlo. La fila de la izquierda, ¿verdad? Busque por favor Apocalipsis 12:10, lo vamos a leer juntos. Los hermanos de en medio vamos a leer primera a Tesalonicenses capítulo 5 versículo 14 para que sea más ágil. Y los hermanos de la derecha vamos a leer Tito capítulo 2 versículo 8. Apocalipsis 12:10, primera Tesalonicenses 5:14 y Tito capítulo 2 versículo 8. Dice la palabra de Dios, hermanos de la izquierda, Apocalipsis 12:10, todos juntos, fuerte dice, entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios de vez en cuando. ¿Sí dice así, hermanos? Dice día y noche. Apocalipsis 12:10 es un pasaje que referencia una visión que el apóstol Juan tuvo acerca de los últimos tiempos, y hasta los últimos tiempos Juan el apóstol ve al diablo, a Satanás, llevando a cabo una sola tarea, acusando a los hermanos delante de Dios día y noche. Hermanos, no puedo imaginarme siquiera lo que yo he hecho sentirle a Dios, lo que por mi culpa Él ha sentido, por todas las veces que el enemigo me habrá acusado delante de su presencia. Yo apelo a aquellos que somos padres, pero también a los jovencitos. ¿Qué sentirías tú, hermano, hermana, si fueras aquellos que somos padres y tus vecinos o tus amigos, o hay alguien que todos los días te está diciendo lo malo que se portan tus hijos? No, es que si tu hijo, mira, es un malviviente, tu hijo es un mentiroso, tu hijo es un tramposo, tu hijo es un ladrón, tu hijo es un borracho, tu hijo es un grosero, tu hijo, y todos los días, yo no creo que un padre o una madre en este mundo soportaría ese dolor todos los días. Y Satanás está todos los días
haciendo esa tarea. Y lo va a hacer hasta los últimos tiempos. Por eso Efesios dice, no demos lugar al diablo. Hermanos del medio, 1 Tesalonicenses 5:14. Quiero pues, todos juntos, 1 Tesalonicenses 5:14. Quiero pues que las viudas se casen, críen. No, le pedí a los hermanos Apocalipsis 12:10 y en medio 1 Tesalonicenses 5:14. Dice así: quiero pues que las viudas jóvenes se casen, críen hijos, gobiernen su casa, que no den. Perdón, es que dije Tesalonicenses, es Timoteo, discúlpenme. Con razón. 1 Timoteo 5:14. El error es mío, hermanos, discúlpenme. Los hermanos que están en la transmisión corrijan sus notas también. 1 Timoteo 5:14. Dice así, todos juntos: quiero pues que las viudas jóvenes se casen, críen hijos, gobiernen su casa, que no den al adversario ninguna ocasión de maledicencia. Otra vez, que no den al adversario ninguna ocasión. Hermanos de la derecha, quiero confirmar. ¿Les dije Tito 2:8? Bien, vamos a leer, dice la palabra de Dios: palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Ese es, hermanos, un discípulo de Cristo es aquel que hace que el adversario se avergüence. Porque como el adversario, hermanos, es mentiroso y padre de mentira, puede ir delante de la presencia del Señor a acusarnos, pero con mentiras. Y cuando el Padre, cuando Dios le diga: no, mira, mi hijo es esto y él se avergüence y se dé cuenta que él ha mentido. En contraparte, qué maravilloso, hermanos, qué maravilloso es qué maravilloso sería que él jamás tuviera algo que decir de mí. Y espero, hermanos, también de ustedes. En la época de Esdras, cuando Josué volvió, Israel seguía despreciando el nombre de Dios, despreciaba las ofrendas, despreciaba el servicio. Para los sacerdotes era un fastidio, hermanos, cumplir con su responsabilidad sacerdotal. Para el pueblo era una gran carga dar sus diezmos y ofrendas. Era una gran carga obedecer los mandamientos de Dios. Era algo pesado. ¿Qué es lo triste de la visión celestial que tiene Zacarías, hermanos? Zacarías, hermanos, tiene una visión en la que quiero que ustedes imaginen conmigo lo siguiente: un estrado donde está un juez, donde está un fiscal que está acusando, donde está un abogado y donde está una parte que está siendo acusada. El juez es Dios, el fiscal es el diablo, el acusado es el pueblo. Pero vamos a ver que más adelante que también hay un abogado, el ángel de Jehová. Pero de momento lo que quiero decirles es lo siguiente: ¿qué es lo triste de la visión celestial de Zacarías, hermanos? ¿Era verdad o era mentira? Lo que Satanás decía del pueblo era verdad. Era verdad. Y dice la palabra del Señor que el sumo sacerdote es visto vestido con sus ropas sacerdotales, pero eran ropas sucias, como símbolo del pecado, como dignas de un malhechor, como dignas de alguien que definitivamente era culpable. Y sabiendo que era culpable de los hechos que se le imputaban, hermanos, no podía decir nada a favor suyo. Había impureza religiosa y moral, hermanos, en él mismo como sumo sacerdote y por consecuencia, hermanos, en el pueblo. Pero vamos a ver también una segunda cosa que ve, hermanos, el profeta aquí. Y vamos a hablar acerca de el defensor del discípulo. Versículos 2, vamos a regresar a Zacarías capítulo 3, versículo 2. Un discípulo de Cristo es aquel que no da lugar al diablo. Es aquel que con sus hechos hace que el adversario se avergüence, para que cuando él quiera ir delante de la presencia de Jehová, delante de la presencia de Dios a acusarnos, no tenga nada que decir. Lamentablemente, hermanos, no solamente Dios está viendo nuestras acciones, sino que también las está viendo el enemigo y el mundo que nos rodea. Y el mundo que nos rodea, lamentablemente, muchas veces toma decisiones en virtud de lo que ve en nosotros, como este jovencito, hermanos.
que a sus 20 años había tomado o tomó la decisión de ser agnóstico, porque dijo él: he visto a muchos cristianos vivir de una manera tan errónea, tan equivocada. Dice Zacarías capítulo 3, versículos 2 y 3. No pierdan ese pasaje porque vamos a estar volviendo allí. Y dijo Jehová a Satanás. Quiero que observemos que hay un cambio. Hay un cambio muy interesante aquí. Y dijo Jehová a Satanás: Jehová te reprenda. Por lo que vemos en Zacarías capítulo 3, hermanos, es el ángel de Jehová el que está diciéndole a Satanás: Jehová te reprenda. Pero cuando leemos el Antiguo Testamento nos damos cuenta que el ángel de Jehová, que es Cristo preencarnado, la segunda persona de la deidad, ¿verdad? Hay ocasiones que se le llama ángel de Jehová o se le llama Jehová porque es Dios mismo. Pero en virtud de que aquí hay algo muy interesante. Y dijo Jehová a Satanás: Jehová te reprenda, oh Satanás, Jehová que has cogido a Jerusalén te reprenda. ¿No es es decir, refiriéndose al sumo sacerdote y por consecuencia al pueblo, un tizón arrebatado del incendio? Y Josué estaba vestido de vestiduras viles y estaba delante del ángel. Hermanos, si la decisión dependiera del mérito o del demérito del pueblo de Israel, en este caso de Jerusalén, la única recompensa que ellos tenían que recibir era la condenación. Pero Dios los había elegido como su pueblo. Dios los había elegido como su pueblo y refuta a Satanás, hermanos, por acusar a su pueblo, y le dice: Jehová te reprenda. El ángel de Jehová le dice: Jehová te reprenda. Quiero desviarme un par de minutos. ¿Cuántos pastores, cuántos apóstoles, cuántos charlatanes hay hoy en día, hermanos, en muchas iglesias, ¿verdad?, reprendiendo a Satanás cada domingo, cada miércoles o cada día de la semana que tienen culto? El único que tiene poder para reprender a Satanás, hermanos, es Dios. Ningún hombre tiene ese poder ni esa autoridad. Lamentablemente muchos pastores o pseudopastores hoy en el mundo se han arrojado a sí mismos una autoridad que no les pertenece. Y muchas veces se sienten grandes, ¿verdad?, por la cantidad de supuestos demonios que reprenden, o por el poder aparente que creen tener, y atan a Satanás tantas veces a la semana, ¿verdad?, que lo he dicho en más de una ocasión. En mi opinión, Satanás se ha de burlar de ellos en cada momento. Aún el ángel de Jehová no se atrevió a proferir esa condenación que le pertenece por atributo únicamente al Padre. Y si bien es cierto, es el mismo, en el orden bíblico es el Padre a quien le pertenece este atributo. Pero a lo que voy, dice que Jehová ha escogido a Jerusalén. Quiero que observen que cuando Satanás va delante de Dios, hermanos, a acusar a su pueblo, cuando va delante de Dios a acusar a sus discípulos, hermanos, Dios no le aplaude, Dios no le agradece, Dios lo reprende. Y lo reprende porque Él está acusando, sí, a un pueblo pecador, sí, a un pueblo rebelde, pero es su pueblo. Y aquí quiero tratar de explicarme, hermanos, con la mayor claridad posible. Dios no va a justificar lo que el pueblo de Israel hace, pero dice: es mi pueblo y tú no puedes meterte con él. No puedes venir conmigo simplemente para acusarlo. Quiero que ustedes y yo pensemos un poquito como personas que somos, como seres humanos que somos. ¿Cuál creen ustedes que sería la intención de Satanás al ir delante de Dios a acusar a su pueblo? ¿Cuál creen ustedes que probablemente sería la intención de Satanás al ir una y otra vez a acusar a su pueblo? Sí. Mostrarle que se había equivocado con ese pueblo. ¿Qué más? ¿Qué más, hermanos? Quizás que lo abandone.
quizás que lo destruya. Pero dice, no, es mi pueblo. Lo hermoso de Dios, hermanos, lo hermoso de Dios es que Dios, hermanos, va a mostrar misericordia. Ya el pueblo, como lo dije hace rato, venía de 70 años de cautiverio. Durante 70 años habían pagado el precio de su rebelión, de su rebeldía. Y si bien es cierto, todavía esa actitud no cambiaba completamente en su corazón, y seguramente a Dios le dolía, ellos eran su pueblo. Y le dice, ¿no es este un tizón arrebatado del incendio? Es decir, no es como quiero que imaginemos en un incendio, hermanos, donde hay mucho carbón encendiéndose, ¿verdad? Hasta convertirse completamente en polvo, pero uno se rescata completamente de allí para sacarlo. Dice, así no es mi pueblo. Acaba de salir, ¿verdad? Ha sido golpeado, ha sido lastimado. Muchos han muerto porque muchos murieron, hermanos. Pero él lo rescata de donde están y lo trae de nuevo porque es su pueblo al que ama. Y lo hermoso que podemos recordar nosotros como discípulos de Cristo es que si nosotros como el pueblo de Israel también, hermanos, hemos fallado al Señor, y a pesar de que el enemigo está acusándonos todos los días, día y noche, el Señor no nos va a dejar, no nos va a abandonar, no nos va a destruir, porque Él también nos ha elegido, así como a su pueblo, en este caso por medio de Jesucristo. Quiero repetir, Josué estaba vestido de lino, la vestidura sacerdotal, sí, pero sus vestiduras eran viles, estaban sucias. La situación era grave. Él no podía hacer nada por sí mismo, pero allí estaba el ángel de Jehová para defenderlo, para decirle a Satanás, Jehová te reprenda. Y cuando nosotros también, hermanos, estamos solos, estamos sucios porque hemos pecado, hay alguien que intercede también por nosotros. Acompáñenme sin perder Zacarías a Hebreos capítulo 7, versículo 25. Así que si tú estás desanimado, hermano, porque tú has sido un discípulo fiel de Cristo, pero algo pasó en tu vida que te hizo tropezar, que te hizo caer, que te hizo alejarte del Señor, que te hizo alejarte de la iglesia, estás no sé, teniendo alguna relación ilícita delante de Dios, ya sea en adulterio, ya sea fornicación, ya sea en yugo desigual, algún pecado que sabes de antemano que a Dios no le agrada, es hora de terminar con ese pecado y es hora de volverte a Dios. A veces creemos, hermanos, que podemos vivir en pecado y vivir con Dios. A veces venimos y ocupamos un lugar en la iglesia, ¿verdad? Y aunque todo el mundo abiertamente sabe que estamos en pecado, creemos que porque podemos venir y sentarnos, Dios también está contento con nosotros. No es así, hermanos, no es así. No es así. Sin embargo, a pesar de eso, el Señor está con nosotros y hay alguien que intercede por nosotros, defendiéndonos aún de aquel que tiene razón al acusarnos del adversario. ¿Sí me explico? Y defendiéndonos aún. ¿Qué madre o qué padre no defiende a su hijo a pesar de que sepa que es alguien malo? Dice, sí, pero ¿sabes? Esa persona de la que tú me estás hablando es mi hijo y yo lo amo. Pero mira lo que está haciendo. Sí, y me avergüenza, pero es mi hijo. Y en alguna ocasión, hermanos, bueno, en realidad muchas veces, seguramente uno de ellos me está viendo en la transmisión, yo le he dicho a mis hijos, cuando ustedes hagan algo malo, bueno, ya son casados, ¿verdad? Cuando eran solteros, pero aún así lo saben, les decía, díganmelo. Ustedes siempre van a poder contar conmigo. Yo siempre les voy a ayudar, aunque no esté de acuerdo en los pasos que sigan. Me gustaría ser la primera persona a la que ustedes acuden a pedir ayuda. Seguramente los voy a reprender, seguramente les voy a decir algo, pero siempre van a poder contar conmigo. No tienen por qué esconderse, no tienen por qué huir, no tienen que ir a otro lado. Tienen una casa, tienen una familia, tienen un lugar a donde ir. Tengo a alguien que puede protegerme, que puede responder por mí. Les dije. Y si un hombre impío y pecador puede hacer eso, cuanto más el Señor. Por eso ese ángel de Jehová está allí para demostrarle a Satanás, mi pueblo no está solo,
tiene quien lo defienda. Hermano, hermana, tú y yo como discípulos de Cristo no estamos solos, a pesar de que hayamos ensuciado nuestras vestiduras. Y dice Hebreos 7:25, por lo cual puede también, hablando de Cristo, salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre, hablando de Jesús, para interceder por ellos. El ministerio de Cristo aún no termina. El ministerio de Cristo no terminó con su muerte, resurrección y ascensión a la gloria. Él continúa, Él está en la gloria del Padre, así como Él, antes de encarnarse, estaba intercediendo a favor del pueblo de Israel, ahora está intercediendo a favor de su iglesia, a favor de sus discípulos. Y lo maravilloso es eso, como Dios, como Cristo, siendo nuestro Salvador, santo, aún puede dar la cara por nosotros. Es porque nos ama. Es porque no quiere que sus discípulos nos alejemos más y nos perdamos más. Es porque no está dispuesto a destruirnos, a arrojarnos a las manos del enemigo. Hermanos, porque somos su pueblo. Dice Romanos 8:34, por favor, acabo de leer Hebreos capítulo 7, versículo 25, el título de la predicación del día de hoy. Estamos estudiando una serie que se llama Discípulos de Cristo. El tema de hoy se llama Nuevas oportunidades para el discípulo. Y estamos diciendo como punto número 1 que hay un acusador, pero como punto número 2 también estamos viendo que hay un defensor del discípulo, y ese defensor, hermanos, es Cristo. Romanos 8:34 dice: ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, mas aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede. Cuando Satanás va delante del Padre a acusarme a mí, Germán, Jesús está allí. Sí, Padre, pero mira, es tu hijo. Es uno por el cual yo morí en la cruz. Es alguien por quien yo derramé mi sangre. Me voy a adelantar un poquito al punto 3. Hermanos, cuando Satanás va delante de Dios a acusarnos, Jesús lo encara y le dice: sí, él es culpable, tienes razón, pero yo ya pagué el precio en la cruz por él. Él me pertenece, no es tuyo. No te lo voy a devolver, no lo vas a arrebatar de mi mano, es mío. Y aunque ha fallado, yo respondo por él. Qué hermoso, ¿no creen? Me parece hermanos, con todo respeto, que muchos de nosotros, yo en primer lugar, somos indignos de estar aquí, parado al frente predicando, o sentado allí en una banca. Pero es que el amor de Dios es tan grande, la obra de Cristo es tan perfecta, que a pesar de haber pecado el pueblo, Satanás es reprendido porque su obra es perversa. Y eso es lo que nos debe de animar a ser discípulos de Cristo, hermanos, a levantarnos de nuevo, a decir: no le voy a volver a fallar al Padre, no le voy a volver a fallar a Dios para que no vuelva a pasar vergüenzas por mí. Y aunque tenga que ser acusado por el enemigo, voy a acercarme con Dios. Vamos a aprender en el punto número 3. Este punto me gusta mucho, hermanos. Punto número 3. Vamos a hablar acerca de la esperanza del discípulo. ¿Cuál sería la esperanza de un pueblo? ¿Cuál sería tu esperanza y la mía? Hoy que sabemos que el adversario ha ido a acusarnos a cada momento, día y noche, y que tiene razón, y que no tenemos nada que decir. Quiero que nos demos cuenta que aquí Josué está calladito. Y está calladito porque sabe que es culpable. El pueblo no habla porque sabe que es culpable. El único que habla es el ángel de Jehová, y acaso para defenderlo. Pero ¿qué esperanza tiene el pueblo? ¿Qué esperanza tengo yo? Y vamos a ver por lo menos, hermanos, vamos a ver por lo menos 4 cosas. Hay muchas más,
Pero no quiero abusar el día de hoy de la palabra, ¿verdad? Quiero mejor poder hacer énfasis suficiente. Y la primera esperanza es el ser perdonados. Y quiero que veamos que entonces el juez que está delante de nosotros en el estrado escucha a nuestro abogado defensor, que es el ángel de Jehová para el pueblo de Israel, Cristo para nosotros. Y en lugar de vernos, hermanos, con su justicia, de tratarnos con justicia, nos trata con misericordia. Porque vean lo que dice el versículo 4, Zacarías 3:4. Y habló el ángel y mandó a los que estaban delante de él diciendo: quítenle esas vestiduras viles. Y a él le dijo: mira que he quitado de ti tu pecado y te he hecho vestir de ropas de gala. Qué hermoso, hermanos, qué hermoso. Porque le dice: no tienes más que avergonzarte, te perdono. Y no solamente te perdono, te limpio, te proveo, te doy para que puedas vestirte otra vez. Y vean lo que dice, es maravilloso lo que dice la última parte del versículo 4: y te he hecho vestir de ropas de gala. La ropa, la vestimenta sacerdotal, hermanos, del sumo sacerdote, valga la redundancia, era una ropa hermosa, maravillosa, bonita. Pero aquí la frase ropa de gala da la idea de algo esplendoroso. Es decir, que ese hombre que está siendo acusado, ese pueblo que está siendo acusado, hermanos, está siendo ahora perdonado, lavado, limpiado por el poder del ángel de Jehová, que es Cristo, que es Dios para perdonar, y colocado ahora en una situación muy distinta, muy diferente. Y lo vamos a ver un poquito más adelante con un propósito. Vayan sin perder a Zacarías, a la primera epístola de Juan, capítulo 1, versículos 5 al 9. Y vamos a ver que nosotros, como hijos de Dios, hermanos, podemos tener esa misma esperanza, el perdón. No importa lo que tú y yo hayamos hecho y que nos haya hecho alejarnos de Dios, de la iglesia, de los hermanos, de la comunión. Hermano, ven, vuelve a Cristo, vuelve a la iglesia, vuelve a la comunión con los hermanos. Entreguémonos otra vez. Dice 1 Juan 1:5: este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos: Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz como él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Sin embargo, dice: si confesamos nuestros pecados, él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Debemos de arrepentirnos, debemos de pedir perdón a Dios. Cuando Satanás trate que tú o yo nos sintamos sucios y viles, recordemos que cuando le pedimos perdón al Señor, Él limpió nuestras ropas con su justicia y nos hizo dignos de acercarnos de nuevo a Él. No importa lo que hayamos hecho, Él nos hace dignos de acercarnos de nuevo a Él. Porque la sangre que Jesús derramó en la cruz, que sirvió para lavarnos de los pecados que nos condenaban al infierno, sigue siendo suficiente para lavarnos de los pecados que cometemos cada día. Si tan pronto estoy consciente de que he pecado, tengo que ir con Dios a confesarle mis pecados antes de que el enemigo venga y me acuse con él. Por eso es importante la comunión diaria, hermanos. Aunque no lo crean, he conocido creyentes, dicen: pues pastor, yo oro una vez a la semana para que le platique yo a Dios una vez todo junto. No, o sea, no es como la Lotería Nacional, más lo que se acumula en la semana. Y aunque lo ideal no es pedirle perdón a Dios diario, tenemos que hacerlo diariamente, o tantas veces nosotros seamos conscientes de que hemos pecado. La esperanza entonces del discípulo es ser perdonado, es perdonado. La segunda esperanza es ser restaurado, y vamos a ver que es restaurado, porque dice nuevamente el versículo 4, pero ahora también el 5, lo siguiente: y habló el ángel y mandó a los que estaban delante de él diciendo: quitadle esas vestiduras viles. Y a él le dijo: mira que he quitado de ti tu pecado y te he hecho vestir de ropas de gala. Después dijo: pongan mitra limpia sobre su cabeza. Y pusieron una mitra limpia sobre su cabeza y le vistieron las ropas, y el ángel de Jehová estaba en pie. ¿Qué significa vestir de nuevo?
al sumo sacerdote con todo y la mitra que tenía en la parte superior, salud, que decía santidad a Jehová, hermanos. Significaba restauración. Significaba que Josué estaba siendo restaurado a su ministerio. Significaba que ahora podía seguir sirviendo delante de Jehová. Y eso es lo que hace Dios con sus hijos cuando le pedimos perdón, nos restaura. Solo quiero que recordemos, vayamos a Hechos capítulo 12, versículo 12, a un hombre llamado Pedro. Este hombre que la noche que el Señor fue entregado lo negó 3 veces, maldijo la 4ª vez. Y maldecir no significa decir groserías, no, es una palabra que significa, ¿verdad?, que da la idea de hacerse a sí mismo anatema, es decir, maldito delante. Es como si Pedro hubiera dicho que Dios me castigue si miento, pero obviamente estaba mintiendo. Por eso dice maldijo, atrajo sobre sí una maldición, porque un anatema es quien atrae un castigo de Dios, y a eso en la Biblia se le llama ser maldito. Porque si tú, los hermanos sobre todo que viven en México, porque hay hermanos que están de otros países viéndonos, ¿verdad? En México se dice decir groserías. Entonces un mexicano que lee que maldijo, dice no, pues se puso a decir un montón de groserías. No. Lo que él dijo es, si miento que Dios me castigue. Y eso era algo muy grave. Pero este hombre, hermanos, se arrepiente, llora amargamente. Cuando Jesucristo resucita, Él es el primer apóstol ante quien se presenta. Tienen una conversación privada en la que se entiende que lo perdona y que lo restaura. Y al restaurarlo, unos días después, cuando el Espíritu Santo viene sobre la iglesia y hay la necesidad de predicar, se levanta este hombre restaurado. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros, Hechos 2:12. Creo que no dije la cita, ¿verdad? 2:12 al 14. Hechos 2:12 al 14. Dice la palabra de Dios: y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Mas otros burlándose decían, están llenos de mosto. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo, varones judíos y todos los que habitan en Jerusalén, esto les sea notorio y escuchen mis palabras. El que había traicionado, el que había mentido, había sido restaurado y ahora podía pararse con toda autoridad como predicador. Nadie tenía por qué señalarlo, porque el Señor Jesucristo lo había perdonado, lo había restaurado. Así que tú y yo, hermano, hermana, cuando llega un hermano a la iglesia que pide perdón, ese hermano está restaurado. Y jamás debemos de señalar al hermano, ¿verdad? Germán, que soy yo. Yo le pedí perdón a Dios porque la iglesia me descubrió robando. Y le digo a Dios, hermanos, pues me he arrepentido, yo quiero pedir perdón a la iglesia. Y de repente estás platicando por allí, oye, y el hermano, ¿cuál hermano? Este hermano que acaba de volver a la iglesia, el ratero. Lamentablemente los seres humanos tendemos a etiquetar a las personas por sus acciones. Dios no. Para Dios somos sus hijos restaurados. Hermano, tú y yo somos pecadores perdonados, lavados por la sangre de Cristo, y lo seguimos siendo todavía. Y Él nos llama hijos y aún dice que quiere ser nuestro amigo. La primera esperanza es ser perdonado, fue perdonado. La segunda esperanza es ser restaurado, fue restaurado como Pedro. La tercera esperanza, recobrar la autoridad y el respeto. Vamos a ver lo que dice Zacarías, vamos a regresar a Zacarías capítulo 3, versículos 6 al 7. Porque hermanos, imaginémonos lo que es que el sumo sacerdote fuera acusado delante de Dios. O sea, no era alguien del pueblo, no era alguien común, no era un sacerdote común, era el sumo sacerdote. Y cuando una figura de autoridad, hermanos, cae en pecado, es vergonzoso y pierde la autoridad y pierde el respeto, ¿cierto? Porque decimos, ¿cómo voy a verla ahora con autoridad y con respeto si lo que hizo? Bueno, quiero que veamos que Dios le devuelve la autoridad y el respeto. Y aunque es algo implícito, al ver que ha sido restaurado, el Señor lo afirma en los versículos 6 y 7. Y el ángel de Jehová amonestó a Josué diciendo, así dice Jehová de los ejércitos, si anduvieres por mis caminos, es decir, le da una nueva oportunidad, pero también le da una advertencia.
Si anduvieres por mis caminos, y si guardares mi ordenanza, también tú gobernarás mi casa, autoridad. También guardarás mis atrios. Y ojo, y entre estos que están aquí, te daré lugar. Es decir, te daré además un puesto de honor entre mis más cercanos servidores. Qué hermoso. Te voy a dar autoridad y te voy a dar un lugar de honor. Te voy a restaurar como alguien digno de ser confiable y con respeto. Quiero pensar, dice alguien por allí, que quizás Satanás quiso sugerirle a los judíos que un sacerdocio y un pueblo tan conscientemente contaminados no podían ofrecer un sacrificio aceptable a Dios, y que por tanto ellos harían bien en desistir de seguir a Dios, y que tal vez por eso detuvieron la edificación del pueblo, que también por eso Zacarías se levantó para animar al pueblo. Pero Zacarías los va a alentar diciéndole a ese pueblo: el Señor los ha perdonado, sigan con la obra. Y finalmente, la cuarta promesa que puede tener un discípulo que ha sido perdonado, que ha sido restaurado, que ha recobrado la autoridad del respeto, es recibir nuevas promesas. Dice la palabra del Señor en Zacarías 3, 8 al 10. Escucha pues ahora, Josué, sumo sacerdote, tú y tus amigos que se sientan delante de ti, porque son varones simbólicos. ¿Por qué simbólicos? Porque ya les dije que Josué, por ejemplo, representaba ¿a quién? Al pueblo. Pero ¿qué creen, hermanos? El sumo sacerdote también era un tipo de Cristo, porque Cristo es llamado nuestro sumo sacerdote. Por eso era muy relevante la posición, hermanos, de un sumo sacerdote. Ustedes, vuelvo a la lectura, son varones simbólicos. He aquí yo traigo a mi siervo el renuevo, una referencia mesiánica, una referencia a Cristo. Este hombre que estaba vestido con vestiduras viles, sucias, como símbolo del pecado, merecedor de la justicia de Dios y por lo tanto de la muerte y del castigo, pero que es visto con ojos de misericordia, es perdonado, lavado y restaurado. Ahora, ¿verdad?, que es colocado en una posición de honor, se le da a conocer algo muy importante, una promesa hermosa, la promesa de aquel siervo, de ese renuevo del cual se le había prometido a David, de Jesús el Cristo. Dice el 9: porque he aquí aquella piedra que puse delante de Josué, sobre esta única piedra hay 7 ojos, he aquí yo grabaré su escultura, dice Jehová de los ejércitos, y quitaré el pecado de la tierra en un día. En aquel día, dice Jehová de los ejércitos, cada uno de ustedes convidará a su compañero debajo de su vid y debajo de su higuera. No voy a interpretar esta parte, hermanos, no es mi propósito interpretar la escritura al día de hoy, sino extraer lo que me es útil para la clase, para la predicación, perdón. Qué hermoso es que cuando el apóstol Pedro fue restaurado, él fue establecido como el apóstol a los judíos y después Pablo a los gentiles. Qué hermoso es cuando un discípulo de Cristo, que consciente de que su vida está sucia y no limpia delante de Dios, pero que Cristo ha abogado por él, ha sido perdonado, limpiado, restaurado, le ha sido devuelto el respeto y el honor, puede ser objeto de grandes promesas del Señor. Que el Señor haga grandes cosas, hermanos, a través de ustedes, a través de mí, y que nos muestre nuevas cosas más hermosas. Pero recuerden la condición: tenemos que guardar su palabra, sus mandamientos. Que Dios los bendiga, hermanos.